Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender cómo utilizar las estructuras repetitivas dentro de Java. Vámonos directamente a Eclipse para enseñarte cómo funciona este concepto. Mira, básicamente dentro de Java tenemos tres estructuras repetitivas para ejecutar, digamos, un bloque de instrucciones de manera repetida, como su nombre lo dice. Estas tres estructuras, estos tres comandos o instrucciones son el while, el do while y el for. La diferencia entre cada una de ellas va a radicar en que estas estructuras repetitivas van a ejecutar las instrucciones basadas en condiciones. Unas se aplican o se utilizan, digamos, en ciertas ocasiones respecto a otras de acuerdo a la naturaleza de la instrucción. Mira, te voy a explicar rápidamente cómo funciona a través de ejemplos estas estructuras. Vamos a empezar con la estructura while. Mira, por ejemplo, vamos a definir algo muy sencillo como una variable que se llame int valor y la vamos a inicializar a 0. Imagínate que queremos hacer que ciertas instrucciones se repitan de manera controlada, ¿ok? Entonces, para hacer eso podemos usar cualquiera de las estructuras, pero mira, por ejemplo, la instrucción while, que se usa la palabra reservada while, lo primero que va a hacer, ahí le colocamos los paréntesis, es validar una expresión. Mira, por ejemplo, le vamos a decir que si el valor es menor, por ejemplo, a 5, si esto se cumple, va a ingresar a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro de esta estructura. Mira, vamos a poner llaves porque recuerda que en Java, si vas a utilizar en este tipo de estructuras o como en las condicionales un bloque de instrucciones, pues debes agregar llaves, ¿okay? Entonces aquí le vamos a decir, si es menor a 5, pues imprímeme el valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle system.out.println, ¿ok? Y que nos imprima el valor. Entonces, por ejemplo, aquí que nos coloque la variable que se llama justamente valor. ¿Qué va a suceder con esta estructura? Es que si nosotros no indicamos cómo salir de este ciclo, porque la estructura while es una estructura cíclica, pues esto se va a quedar infinitamente repitiéndose. Entonces debemos de decirle, por ejemplo, algo tan sencillo como valor más o valor es igual a valor más 1, lo que te quede mejor, ¿ok? Entonces mira, por ejemplo, la primera vez valor vale 0 y es menor a 5, sí. Entonces nos va a imprimir e incrementa en 1 el valor. Luego terminan las instrucciones y se vuelve a repetir. Eso es lo que tiene la naturaleza el while. Y luego dice, ok, ya no es 0, ahora es 1. 1 es menor a 5, sí. Y así lo va a hacer hasta que llegue, por ejemplo, al 4. Entonces dice 4 es menor a 5. Entonces, sí, lo imprime. Y después incrementa el valor, vale 5. Ahora, 5 es menor a 5. Aquí esta condición ya no se cumple, false. Y entonces lo que va a hacer es ejecutar la siguiente instrucción después de las llaves, es decir, la de la línea 14 o la que esté después de las llaves. Ok, pues vamos a ejecutarlo. Miren, muy sencillo. Vamos a darle a ejecutar. Lo primero que va a hacer es evaluar que todo esté correctamente escrito y luego lo va a ejecutar. Mira, por ejemplo, ahí dice el valor es de 0 la primera vez que entra el ciclo, la siguiente vez vale 1 porque lo va incrementando y así sucesivamente hasta que llegue al 4. Cuando llegue al 4, entonces lo incrementa y vale 5 en la siguiente ejecución, pero como 5 no es menor a 5, entonces ya no se ejecuta. Para que te quede más claro, mira, vamos a poner un mensaje por acá que nos diga salí del ciclo.
algo muy sencillo. Entonces mira, fíjate, ahí lo estoy ejecutando y cuando se llega al valor de 4, pues ya no vuelve a entrar la siguiente vez y se ejecuta la siguiente línea después de las llaves. Entonces esta estructura es comúnmente utilizada si vas a repetir un conjunto de instrucciones, pero recuerda que lo primero que va a evaluar es una expresión. Esta expresión debe de ser verdadera si quieres que se ejecute el bloque de instrucciones, pero debes de controlar la forma en la que vas a salir. Si estás poniendo una expresión aquí que debe de ser verdadera, pues en algún momento debe de hacerse falsa, porque si no se va a repetir todo este bloque de instrucciones. Ahora bien, utilizando este mismo ejemplo que tenemos aquí, muy sencillo, recuerda que utilizamos ejemplos muy sencillos para explicar las cosas. Ahora hay una variante de esta estructura repetitiva que es el do while. En este caso el do while lo primero que hace, mira, lo voy a poner por aquí. Vamos a hacer este pequeño cambio. Entonces do significa primero haz todo el bloque de instrucciones, ¿ok? O sea que al menos lo va a hacer alguna vez. En el caso del while no te asegura que se ejecute porque pues debe de evaluarse la expresión. Si se cumple verdadero, pues entra. Entonces la diferencia entre el do while y el while es que el do while al menos lo va a hacer una vez, ¿ok? Entonces el do while funciona de la siguiente manera: se ejecuta el bloque de instrucciones y luego preguntan, ok, ¿cada cuándo se va a repetir? Pues cada que, por ejemplo, valor, no sé, menor a 5. Solamente invertimos la condición. Y ahora sí, te fijas, el while no está al principio y aparte agregamos la palabra. Entonces esto lo primero que va a hacer es asignar el valor a 0, entra el ciclo do while, ejecuta el bloque de instrucciones, por ejemplo aquí imprime primero 0, luego pues lo incrementa en 1 y después pregunta. Si esto se sigue cumpliendo, lo va a hacer otra vez hasta que la condición sea falsa. Entonces mira, vamos a hacer lo mismo, estamos ejecutando por ahí y ahora sí, mira, 0, 1, 2, 3, 4, salí del ciclo. Tú te puedes preguntar, ¿pero es lo mismo? No, no es lo mismo. Cambia el enfoque. Y el while lo primero que va a hacer es que va a evaluar la expresión primero. Y como te comentaba, puede ser que no entre si la condición no se cumple. Y en el caso del do while, al menos lo va a hacer una vez. ¿Ok? Bueno, entonces a través de este ejemplo, pues te he mostrado la diferencia entre el while y el do while. Obviamente puede haber expresiones más complejas que tú puedes elaborar aquí, pero con este sencillo ejemplo lo que yo quiero es que tú entiendas perfectamente cómo es que funcionan estas dos estructuras. Bien, ahora veamos otra estructura repetitiva que es utilizada sobre todo cuando sabes o conoces la cantidad de veces que quieres repetir, digamos, un bloque de instrucciones, digamos, una manera controlada. Esa instrucción, voy a cambiar esto de por aquí, se llama for. ¿Cuál es la forma que tiene esta instrucción? Mira, va o se utiliza con la palabra for y luego, por ejemplo, una vez que ya tenemos definida una variable, por ejemplo valor, podemos decir, o mejor, vamos a quitarlo para que quede más claro aquí. Podemos definir la variable en línea. Entonces vamos a decirle que sea una variable de tipo int que se llame valor. La vamos a inicializar en 0. La primera estructura o digamos instrucción que lleva el for es una inicialización de la variable que vamos a utilizar para controlar, digamos, el ciclo. Entonces aquí le vamos a decir que valor sea igual a 0. Luego la siguiente parte es la expresión que vamos a evaluar. Por ejemplo, le vamos a decir que valor, pues por ejemplo, sea menor a 5, la que veníamos utilizando.
y luego ponemos nuevamente un punto y coma. La siguiente parte donde nos encontramos después de este punto y coma es el incremento, es decir, cada cuántas veces lo voy a ejecutar o cómo voy a controlar para que se siga ejecutando la siguiente parte. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que valor pues lo incremente, es decir, valor más. Ahora sí, vamos a poner estas llaves aquí para que se ejecute la instrucción. Entonces, te fijas, es casi muy parecida a las instrucciones que hemos utilizado, solo que se utilizan y se codifican de diferente manera, pero unas tienen sus características respecto a las otras. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a ponerle aquí valor y que lo concatene con la variable valor. Ok, entonces nuevamente te indico que, por ejemplo, si estás ejecutando un bloque de instrucciones, si tienes al menos una instrucción, no son necesarias las llaves. Bueno, yo aquí las dejo porque, por ejemplo, a mí me gusta utilizar de una manera organizada cómo se codifica a través de las llaves. No son necesarias porque solo es una instrucción, ok, aclaro. Entonces vamos a ejecutar nuevamente este código y va a ser algo muy similar. Entonces mira, lo inicializa en 0 y va validando si la condición se cumple. En este caso la primera vez lo hace, aquí está, vale 0 y pregunta esta condición si valor es menor a 5. Entonces, si sí se cumple, que lo incremente y ejecuta todo el bloque de instrucciones que están adentro. Y así sucesivamente hasta llegar al 4. Ok, cuando llega al 4 dice, ok, ya no lo inicializa, ¿verdad? Porque esta parte solo lo hace una sola vez, la primera vez. Entonces dice, 4 es menor a 5, sí, y lo incrementa. Cuando ya vale 5, esta condición ya no se cumple y sale del ciclo, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. También hay una variante aquí en el for. No necesariamente tienes que hacer incrementos de 1. Por ejemplo, podemos decir algo así, que valor sea igual a valor más 2. ¿Y qué te parece si le ponemos aquí que sea menor a 20? Para que veas cada cuánto va a estar incrementando el valor. Aquí incrementábamos en el ejemplo anterior de 1 en 1. Aquí le vamos a decir que lo haga de 2 en 2. Entonces fíjate, vamos a ejecutarlo y tenemos la siguiente salida. Empieza en el 0, entonces luego brinca el 2, 4, 6, 8, 10 hasta que llegue, por ejemplo, al 18. Cuando llega al 18 pues valida. Entonces dice 18 es menor a 20, sí, y pues lo imprime. Pero cuando lo incrementa, pues ya la siguiente vez no entra y se sale de este ciclo. Entonces esta variante también está permitida dentro del for. También tenemos la posibilidad, y voy a aprovechar que este for tiene esta estructura para ver que tú puedes anidar estructuras dentro de estas estructuras, digamos, repetitivas. Vamos a hacerlo con el mismo for, que es como lo más común. Vamos a hacer otro for que se ejecute, digamos, vamos a llamarle valor 2, ok. Entonces vamos a decirle valor 2 que sea igual a 0, que ese valor lo valide al menos, por ejemplo, cuando sea menor a 5, y lo mismo que habíamos hecho, valor más que lo incremente en 1 y que imprima, digamos, así vamos a ponerlo y voy a utilizar esto así, que valor 2 se imprima su valor. Entonces, perdón, aquí es valor 2, no es valor, que si no va a utilizar lo otro y van a hacer cosas raras. Entonces fíjate, ¿qué es lo que va a hacer este bloque de código? Lo primero que va a hacer es lo que ya venía haciendo, inicializar en 0 valor, lo va ejecutando, pero la siguiente instrucción después de imprimir el 0 es un ciclo for. Y esto, fíjate lo que va a hacer, va a decir, ok, ahora valor 2 vale 0 y lo voy a hacer al menos hasta que valor 2 sea menor a 5 y lo va a incrementar. Es decir, que después de que este valor se imprime, este lo va a hacer 4 veces. Cuando termine, como no ha salido del ciclo, continúa en el for
y así sucesivamente lo va a hacer por cada valor. Mira, vamos a imprimirlo para que veas. Está un poco raro ahí la impresión. Valor pues vale 0, la variable de valor normal. Luego valor 2 vale 0, 1, 2, 3, 4 y luego regresa al siguiente ciclo del for, pero ahora valor vale 2. Entonces si quieres, para que se vea un poco mejor, vamos a ponerle así para que no se vea tan feo y sea más legible leer este programa. Entonces mira, valor 0 y luego ejecuta todo el ciclo de valor 2, lo hace 5 veces, ok, y luego llega otra vez a valor que vale 2 y luego ejecuta el siguiente for 5 veces y así sucesivamente. Entonces de esta manera tú puedes ejecutar un ciclo for dentro de un ciclo for. Nada más también tienes que tener cuidado de cómo vas a controlar el for interno. Aprovechando este ejemplo, quiero mostrarte algo. Tenemos ciertos comandos que nos permiten romper un ciclo cuando se cumpla una condición. Aunque sepamos de manera controlada cuántas veces se puede hacer un ciclo, también tenemos la posibilidad de romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? Con una instrucción que se llama break. Pero también tenemos su contraparte, que es continue, que básicamente lo que va a hacer es indicarle a nuestro programa que puede continuar. Fíjate, vamos a hacerlo aprovechando que tenemos estos dos fors anidado y le vamos a decir aquí lo siguiente. Por ejemplo, si una vez que se va incrementando valor, si valor es exactamente igual, por ejemplo, aquí lo hemos visto, a 8, por ejemplo, porque va de 2 en 2, este primer for va de 2 en 2. Si valor es exactamente igual a 8, que rompa el ciclo. Entonces, así se indica con la palabra break. Vamos a ejecutarlo para que veas qué es lo que va a hacer. Entonces, mira, cuando se inicia el programa, pues valor vale 0, luego vale 2 y va ejecutando los fors internos con valor 2, ¿ok? Hasta que llega a valor que es 8. Entonces, cuando es 8, pues ya no ejecuta nada más y no continúa. Esta es una forma que podemos utilizar para romper ciclos, pero también le podemos decir, oye, si valor es igual a 8, pues continúa, ¿no? Entonces, vamos a decirle así, continúe. Y lo que va a hacer es, pues, dejarlo que continúe y fíjate lo que va a hacer. En este caso, no lo va a romper. Cuando llegue y se cumple esta condición, va a permitir que se siga ejecutando el bloque de instrucciones. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a buscar aquí el 8 y vas a notar algo raro. En este caso, no lo rompe, pero dice continue, es decir, puedes continuar, pero lo que hace es regresarse cuando se cumple esta condición al siguiente ciclo. Puedes observar que no se imprime los valores de valor 2 después del 8. ¿Por qué? Porque la instrucción continua lo que hace es que se ejecuta nuevamente desde el inicio del ciclo for. Es decir, del 8 se brinca y ahora ejecuta el siguiente bloque, ¿ok? Y en este caso dice 8 es menor a 20, sí. Ah, pues incrementa en 2, ¿ok? Vuelve a validar, esta ya no se va a cumplir y en este caso imprime el valor de 10, esto ya no se cumple y por eso aquí vemos que imprime después del 8 al 10 y las 5 veces el valor 2. Entonces, ojo con esta condición, con el uso de continue, porque si lo utilizas, significa que lo que viene después del continue ya no se va a ejecutar. No lo rompe porque no se va a salir, pero va a regresar al inicio del ciclo. Bueno, espero que a través de este video te haya quedado lo suficientemente claro cómo utilizar estas estructuras. Empezamos con la estructura while, después la do while, que la diferencia básicamente entre ellas es el orden en el que se ejecuta la condición. Recuerda que debes de incrementar o de hacer la lógica necesaria para que esa condición en algún momento sea falsa, porque si no se va a repetir infinitamente. Y en el caso de la estructura for, pues es una manera controlada de ejecutar bloques de instrucciones. Tanto en el while, do while
o en el for podemos utilizar instrucciones para romper el ciclo o para poder continuar si es que una condición se cumple. Bueno, gracias por ver este video. Quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes todavía con el uso de las estructuras repetitivas. Gracias.